Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar mi canal de Noticias Mundo JB. Si te interesa mantenerte informado de cada una de las noticias que se le suben a este canal, solo tienes que suscribirte, compartir los vídeos y activar la campanita de las notificaciones. Igual, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Realmente el segmento de hoy para nosotros es un poco triste. Vamos a hablar un poco de la situación de David Santos. Recuerden darle me gusta, compartir y suscribirse en la campanita si les gusta nuestro contenido. Entonces, vamos a empezar con la entrevista. Como te dije anteriormente, de verdad, gracias por estar aquí. Y yo lo que quisiera es, aparte de que te presentes, es que nos contara cómo fue que sucedió todo desde un inicio. En tu voz, o sea, como tú lo sentiste, como tú crees que pasó todo. Mi nombre es Lerian Alberto, por eso escuchan que quizás en algún lado sale Lerian Contreras y por otro lado mis amigos me dicen Alberto. Yo soy la persona que ayudó a su familia en el proceso de buscarlo en el hospital y eso, en el destacamento, que fue cuando lo encontramos el viernes. Hay una parte que ya todo el mundo maneja, que es el tema de cómo él salió de su casa, que salió el miércoles sin documentos y debido a que no llegó a la casa, su familia comenzó a buscarlo el jueves. O sea, incluso ellos hicieron una publicación desde Instagram y por ahí entonces sus amigos más cercanos comenzamos a difundir la información, a buscarlo, y fue entonces el jueves a tarde en la noche que llamaron a uno de mis amigos y le dijeron que habían visto el jueves como el miércoles, como él lo detenían en Ágora. El jueves en la noche dijeron que habían visto el miércoles, o sea, el día antes, como lo detenían en Ágora alrededor de las 6 de la tarde. Entonces, por ahí fue que se pudo rastrear. Su hermana llamó al 911, de ahí le dirigieron al furgón de la Churchill, que es una especie como de destacamento móvil que hay. Y por ahí le dieron entonces el número del destacamento del Sanchenato, que fue cuando entonces ella llamó y le dijeron que él estaba ahí, que él estaba bien, que no se lo podían poner en ese momento porque la persona que estaba no estaba autorizada a pasarle la llamada al preso, pero que él estaba bien, que esperaran que fueran al otro día a buscarlo. Entonces, lógicamente su madre y su hermana, como estando sola y en los Alcarrizos, súper lejos del ensanche Naco, ya a medianoche esperaron. Me dice su hermana que su mamá ya antes de las 6 de la mañana, 5:45, estaba tocándole a la puerta para ir a buscarlo. A las 8 y algo yo me puse en contacto con ellas para ver cómo iban. Me dijeron que ya estaban en el cuartel, pero que le habían dicho que a él se le había subido la presión y que estaba en el hospital. Entonces yo le dije, espérenme ahí, que yo voy para ayudarles a trasladarlas del destacamento al hospital. Si él está en el hospital quizá no está bien, así los acompaño a su casa. Fue ahí cuando nos encontramos entonces con el tema de que comenzaron en el cuartel a mencionar unos golpes que en principio nosotros dijimos, bueno, parece que lo maltrataron, pero no esperábamos que era eso, ¿verdad? Cuando llegó el comandante del destacamento, quien se identificó como el comandante Frías, nos dijo que, o sea, comenzó a hacer el énfasis en los golpes, ya de una forma un poquito extraña, porque nos decía que nos lo iba a entregar, haciéndonos la salvedad de que él tenía unos golpes, pero que no se lo habían dado ellos, sino que se lo había hecho él mismo en la celda. Incluso nos narró cómo ese muchacho estaba ahí, que le dio un empujón a alguien, que se llevó un escritorio, o sea, toda una película. Como si él lo hubiese presenciado, que nosotros ahí sí encontramos extraño que ese nombre no aparezca entre los acusados, pero bueno, entiendo que el Ministerio Público está haciendo su trabajo. El hecho de que el señor hacer tanto énfasis, el comandante Frías, en que él tenía unos golpes que nos lo iban a entregar, haciéndonos la salvedad de que él tenía esos golpes, pero que no se lo habían hecho ellos, sino que se lo había hecho él mismo, porque donde él está no se maltrata a las personas, sino que se cuidan, porque él tiene familia, nos dijo. Es ese nivel de descaro, diría yo. Entonces, nosotros nos encontramos extraño y su hermana me dijo, Alberto,
pero si tú te tienes que ir, porque nos estaban entreteniendo para que nos quedáramos ahí, estaban sus 2 hermanas, su madre y yo, éramos 4. Ya le habíamos dicho que por qué no dejar ahí a la madre y a una de las hermanas para que recibieran el documento, en lo que su otra hermana y yo íbamos a ver la condición en la que él estaba, porque ya teníamos ahí más como hora y media perdiendo tiempo, y nos decían que están esperando que el asistente de fiscalía llegara para que elaborara el documento en el que nos lo iban a entregar, diciéndonos que él tenía unos golpes que no se lo habían hecho ellos, cuando ya a esta altura de juego sabemos que él no tenía unos golpes, él estaba masacrado y sí se lo hicieron, o sea, en ningún momento se lo hizo él. Pero nada, nosotros nos escurrimos entonces del destacamento. Ella me dijo: Alberto, pero si tú te tienes que ir, déjame en la esquina, que yo también tengo que irme, y vete a tu trabajo. Y así fue como nos escurrimos. Y ellos habían dicho que él estaba en el Moscoso Puello. Entonces nosotros nos fuimos y lo buscamos las diferentes áreas del hospital. Llegamos sin saber dónde buscar porque no nos habían dado información acabada. Ellos nos dijeron que él había hecho una crisis psiquiátrica. Entonces fuimos a salud mental, a un área que parece como de emergencia de salud mental también, porque ellos tienen 2 planteles, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. Fuimos a la parte trasera, fuimos a la parte delantera, y así nos estaban diciendo en un hospital grande: ve por allá atrás, ve por allá adelante. Ahí duramos un buen rato. Ya luego, cuando estábamos desesperados, vimos a una señora, yo la vi con un letrero que decía trabajo social. Le dije: bueno, pues por aquí quizás puedan ayudarle. Sí, entonces fue una señora que de verdad que le agradezco muchísimo, porque ella fue como el primer contacto humano que tuvimos en el hospital, porque ella salió de su posición, dio la vuelta. Cuando yo le dije: mira, estamos desesperados, tenemos esto y esto, y ella me dijo: wow, pero no te dijeron. Yo le dije ahí que él llegó con el 911, pero custodiado por la policía, porque él seguía en calidad de detenido. Y fue entonces cuando ella nos dijo: mira, lo más que puedo hacer es ir contigo donde la chica que recibe los casos que llegan con el 911. Y por ahí entonces, escudriñando entre los libros, yo alcancé a ver un libro con una entrada que decía: del día anterior a las 8:36 de la mañana, una persona apellido de los Santos, y decía trauma craneal, o sea, entonces ya tenía ahí como que tenía un golpe. Me dijo: pero mira, si se dio en la cabeza, tiene que estar en el área de emergencia, algo de neurología, algo así. Ella dijo, usó un nombre específico como para una área específica. Como para tú sabes. Entonces, y me dice: pero no hay un registro así como que claro. Y ahí todavía seguía la persona de trabajo social, que me dijo: no sé cómo ayudarte. Me dijo: lo más que puedo hacer es acompañarlos para que lo busquemos camilla por camilla, y si él está aquí, ustedes lo van a encontrar. Wow. Sí, ya yo a esa altura de juego, o sea, yo me imagino, estaba ya nosotros no reconocíamos peor, sí. Y no reconocíamos los pasillos, porque ya después de que tú pasas a un hospital de punta a punta 2, 3, 4 veces, ya todo te parece igual, ya tú te pierdes. Y ella nos llevó a un área que ella me identificó como medicina interna. Hubo una doctora que salió diciendo en los noticieros que esa área era de emergencia. Yo no lo sé porque yo no vi un letrero, simple y llanamente me dijeron que eso era medicina interna. Entonces ahí buscándolo, no te puedo describir el momento, porque de verdad que, o sea, yo lo estaba esperando encontrar con unos golpes, y lo alcancé a ver por un pie que le sobresalía de una camilla. Tenía un policía cerca y dije: bueno, a lo mejor es él. Cuando me acerqué, parecía muerto. No sé si tú has visto esas fotografías que salen de personas que ya están como en descomposición, que se ven hinchados como... Era lo que parecía, o sea, el cerebro te dice algo a primera vista, y por la respiración que le oí que le salía, pero que él tenía la boca y la nariz sellada por la sangre, o sea, tenía la boca súper maltratada, entonces la sangre y las heridas tenía la boca sellada,
y tenía sangre coagulada en la nariz. Entonces, por el pitido de su respiración, fue que como que yo caí en que él estaba vivo, respirando, porque ya a esa altura Claro. nunca lo volvemos a ver con los ojos abiertos. Él nunca tuvo conciencia. Lo más que él hacía era como de forma involuntaria arrastraba este brazo hacia su área genital. Yo entendía en ese momento que era alguna molestia, por él tenía puesto una sonda y tenía puesto un suero. Tenía esta mano esposada de la camilla y esta, él de forma como involuntaria, la trataba de llevar hacia los genitales. Entonces, ¿qué te digo? Ahí lo encontramos, que ellos dicen que le habían hecho una tomografía el día anterior, sale a la luz ahora, pero cuando yo llegué, lo que dijo fue alguien, cuando nos vieron que nos acercamos, y su hermana y yo, y nos pusimos a llorar porque nos encontramos en esa condición. Entonces se acercó una enfermera y dice, ¿y quién tiene ese paciente? ¿Que eso no se lo han hecho? Él tenía las indicaciones de las imágenes, o sea, de la tomografía, la sonografía, algo. Entonces, lo que sí me salió fue la tomografía, fue lo que yo vi. Y digo, entonces, ¿pero qué es lo que hay que hacer? Porque si no se le ha hecho, dicen, hay que buscar un camillero. Salí corriendo, ¿dónde encuentro un camillero? En la salida de emergencia. Entonces encontré a un caballero ahí que me dijo, eso es del preso. Eso le dijeron a fulanito que lo hiciera. Entonces fue conmigo y entramos al área de tomografía. Entonces yo lo sostuve porque me dijo la persona que estaba ahí tomando la tomografía que a él no le habían podido hacer eso porque él no se había dejado. Yo te estoy diciendo que yo lo encontré. O sea, está inconsciente y que no se había dejado. Y no se había dejado. Sí, que era difícil porque él era grande, ¿verdad? Digo, pero una persona en sobrepeso, claro, se supone. O sea, si tú llevas una persona en sobrepeso e inconsciente, no se le puede hacer una tomografía. Yo me puse la camiseta de plomo, algo así, que yo le pongo, lo sostuve en la posición y se le hizo la tomografía, que dijo el hospital que no se la habían podido hacer. O sea, ahora aparece una que fue del día. Pero ¿y tiene la fecha? ¿Tiene la fecha? Tiene la fecha, pero ¿y con qué te asegura que no es la misma que tú te pusiste para...? Yo no te sé decir. Ahora, lo que yo no sé cuál sea el manejo. Ahora bien, a mí no me hace lógica que a él le hubiesen hecho una tomografía el día anterior y que no lo trasladaran el día anterior a un traumatológico. Claro. Sin embargo, cuando yo fui y se le hizo la tomografía, entonces se estaba haciendo el referimiento para el NEI Arias Lora. Yo gestioné que se llevara para el Darío Contreras porque ahí fue que pude localizar que lo recibieran y que yo supiera que lo iban a atender, porque mi percepción fue que él había estado tirado por más de 24 horas ahí y que nadie le había dicho nada, y que me lo están enviando a otro hospital en el que yo no sé qué van a hacer con él. Entonces ahí fue cuando nos dijeron el diagnóstico, que ya todo el mundo sabe también, que tenía un trauma encefalocraneal. En ese momento me dijeron moderado, luego resultó que era severo, que tenía una deshidratación seria, lesiones diversas, y nos lo llevamos para el Darío Contreras. Allá trataron de reanimarlo durante un par de horas y lo pasaron a cuidados intensivos, donde él estuvo desde el viernes en la noche hasta el domingo a las 6 de la tarde, que le dio un paro alrededor de las 6 de la tarde, y a eso de las 6:30 lo declararon. ¿Verdad? Lo siento mucho, o sea, pues se nota que tú eras cercano a él. A David yo lo conocía hace 9, 10 años.
seguía siendo un niño. David seguía siendo un niño, o sea, independientemente de que grandote, fortachón, que vivía buscando la forma de arrastrarme para el gimnasio, sí, porque eso era lo de David. Su vida era el ejercicio, porque él enfrentó problemas de sobrepeso en la niñez, adolescencia. Entonces eso era algo importante para él. De hecho, por eso él estudió educación física, porque para él eso era importante. Dos cosas tú oías a David hablando: de ejercicio y de su mamá y la casita de su mamá, que era un sentimiento agridulce, porque por una parte tú dices, wow, la vida solo le dio para hacerle la casita a su mamá, pero por otra parte tú dices, por lo menos cumplió el sueño que él tenía de hacerle. Cumplir esa parte de dejar a su mamá. Él decía como una reina, que hasta que él no la dejara a ella bien, él no iba a salir de su casa. ¿Qué significaba David, por ejemplo, para ti? O sea, te lo digo porque como fue a ti que te tocó duramente, o sea, encontrarlo, estar ahí con su familia, ¿entiendes? Mira, David era un amigo muy cercano, era más que un amigo, de gente que se convierten en un hermano para ti, que es una persona con quien tú, independientemente de que tú ya después de 9 años tú no hablas con la gente todos los días. Lo normal, o sea, la vida de adulto normal. La vida de un adulto normal, que discutíamos, pero es que, como te digo, del grupo de amigos, David era quizás la persona con un espíritu más noble, porque sabes que las personas tenemos diferentes facetas. Yo a David como que nunca lo vi así podía tener quizás su aspecto de la personalidad que tiene todo el mundo, pero David esencialmente era una persona que se preocupaba mucho por los otros, que vivía preocupado de cómo tú te sientes, pero tú estás bien. Una persona muy empática. Yo lo que quisiera saber, por ejemplo, yo sé que la madre mencionó en la noticia, como que o la hermana, creo que lo había visto medio raro. ¿Tú tenías conocimiento de que él estaba pasando por una crisis? Porque eso se llama crisis, ¿sabes? Sí, yo, o sea, me enteré, soy consciente de que él estaba pasando por eso, pero en ese momento yo no lo sabía, porque casualmente yo tenía un par de días sin hablar con él, sin entablar una conversación, digamos, larga con él, sino más bien como de responder historia y eso, que lo vi que estaba comprando. De sus últimas historias que vi, una fue que le estaba comprando cosas como en una ferretería para su casa, que es una cubeta o cosas como esa, y le escribí algo, pero no fue como que entablamos una conversación en esos días. Ya luego, mientras lo buscábamos, mientras las personas nos decían, yo lo vi en Ágora, él me dijo tal cosa, porque hay algo importante, o sea, que es parte de que él quizás pasó por un momento de debilidad mental, una crisis. Yo no te voy a decir que era algo psiquiátrico, psicológico, porque él no tuvo la oportunidad de chequearse ni nada, de que lo pudiéramos prestar atención, de que lo pudieran diagnosticar, ver qué le pasaba, pero lógicamente le estaba pasando por algo. Quizás su madre vio comportamientos extraños en días anteriores, pero, o sea, no es como que... Sí, eso no es tan fácil como vamos para un hospital a llevarte a un psiquiatra. ¿Y tú antes de eso tú nunca lo habías visto como que nunca? David nunca presentó un problema así de agresividad, nunca. De hecho, o sea, ellos hablan de una agresividad, pero salvo un momento en el que él está esposado. Claro. No es entendible. O sea, yo no vi ninguna agresividad. Aparte de eso, de hecho, se filtraron videos en la celda que incluso a él lo golpean mientras él está riéndose, y está esposado, está en el piso. Está prácticamente desnudo, y yo no veo una actitud violenta de su parte en ningún momento. Sí delirante, pero no vi esa violencia que hizo que él fuera inmanejable, que hizo que él tuviera que estar esposado y que terminara en su muerte. O sea, yo creo que hubo aquí yo entiendo que nosotros tenemos que tener que hacer un llamado a la conciencia de forma general. Primero porque a veces
menospreciamos los temas mentales, Claro. porque hubieron varias personas de su entorno que lo vieron raro, pero se quedó ahí. Ujú. O sea, que en su trabajo lo vieron raro, que personas que hablaron con él en la plaza lo vieron raro. A él lo conocía todo el mundo por ahí porque él trabajaba en 360. Ah, ya. Entonces era común que él fuera para allá. Exacto, o sea, su vida era ahí. Yo veía a David en 360, en For Jack, o en Ágora, y así sucesivamente. O sea, esa era la zona. A él, con el tema de que le estaba haciendo la casa a su madre, se la pasaba dando vueltas en Ikea. O sea, tú tienes ahí 360, Ikea, Ágora. Sí, eso es así. Entonces, habían varias personas que lo conocían por ahí y nos dijeron que él estaba raro, pero él le dijo cosas a la gente como que tú vas a ser rico, que él iba a comprar un apartamento, cosas así. Entonces, sí, que al final no son cosas tampoco como de miedo ni nada por decir. o sea, aparece algo que parece una amenaza en la conversación que él tuvo con esa señora, pero tampoco me parece que haya sido una amenaza, porque él le dice que tú le pedías a Dios. Claro. Y aparte, como no hay cámara grabando, el tono de voz no se puede ver, por lo tanto no se puede confirmar también. Y de hecho, él salió, después de la plaza, salió por su cuenta, y, o sea, no de la plaza, sino del establecimiento, salió. Sí, y siguió dando vueltas. Y siguió dando vueltas, o sea, que yo entiendo que nada se justifica, porque nosotros tenemos dos problemas. Primero, que menospreciamos los temas mentales. Entendemos que una persona que está pasando por un problema de debilidad mental quizás no tiene los mismos derechos que todo el mundo. Claro. No le prestamos atención, lo hacemos pasar. Yo digo, bueno, Catherine está como media loca. Sí. Y no pasa de ahí. O sea, yo no hago nada para ayudarte. Nosotros como cultura no hacemos nada para ayudar al que está en esa situación. Eso es así. Entonces yo creo que ahí, de forma general, pero también las autoridades, lo que hicieron con él. Claro. Yo no quiero suponer, yo no soy una persona de suposiciones, pero en base a lo que he visto, en base a la cronología de todo lo que yo te digo y lo que he encontrado, o sea, a mí me parece que lo que hicieron con él fue tortura, una burla. O sea, él fue el juguete de todos ellos en el destacamento. Me parece también que hubo una parte de odio, de al darse cuenta. Ahí yo quería como que preguntarte eso. O sea, ¿tú crees que, a mi parecer, yo tengo como una parte de mí que piensa fue odio, porque ya después en el reportaje, creo que fue de Julissa Céspedes, que se pudieron escuchar los audios y grabándolo, o sea, lo que él expresa y lo que él es. Incluso, no fue en ese mismo reportaje, pero después también filtraron un video de Ágora en lo que él decía y como el policía le respondía, como medio lo amenazaba, diciendo como que tú te vas a despedir ahora, bien, ¿tú entiendes? Pero te digo, ¿tú crees que haya influido el odio de que tal vez porque entendía que era, por ejemplo, de la comunidad, lo trataron así? Porque realmente para mí es inexplicable. Mira, todo el mundo sabe que la policía, o sea, tú puedes ser la persona más normal del mundo y caer en manos de la policía, el policía se engrandece y entiende que está sobre ti. Entonces, hay un tema también de una homofobia muy marcada en los cuerpos castrenses, y cuando tú sumas que es lamentable. Cuando tú sumas todo eso, o sea, lo ven tan grande, tan fortachón y eso, y tenerlo esposado en una condición de vulnerabilidad, delirando, admitiendo cosas, ¿verdad?, de su vida privada, por ejemplo, diciendo, ahí salieron a la luz cosas que, ¿verdad? Y ellos se burlaban, o sea, era una burla. Pero te digo, como que tal vez me hace entender un poco. Entonces, como de odio. Siento que fue algo como así, como de odio, de discriminación, de un maltrato que yo no me entiendo. O sea, yo he visto ese comportamiento en perros, cuando un perro ataca al otro más débil, la jauría pero se aprovecha. No tiene conciencia, sí. Pero en el ser humano yo siento que nosotros somos a veces demasiado bajos. Y eso es lo que yo he podido ver hasta ahora. No te puedo, o sea, yo no te lo puedo asegurar, porque al final el Ministerio Público tiene que hacer un trabajo, tiene que investigar, van a seguir saliendo cosas a la luz, pero hasta el momento eso es lo que parece. O sea, entonces, además, hay cosas que, por ejemplo, los genitales, ahí me hizo sentido el hecho de que él alaba la mano hacia esa zona, cuando su hermana y sus tías,
que fueron quienes escudriñaron esa parte, porque yo la verdad que eso no lo vi. Yo lo vi a él tapado con una capita que la tenía tirada por encima, y aunque yo le ayudé a su hermana a ponerle un pantalón porque él estaba desnudo, entonces yo le ayudé a ponerle una bermuda, pero no fue como que, o sea, tú tienes un amigo en esas condiciones, hay una parte de la dignidad que tú no te vas, sí, me imagino. Pero con él no hicieron eso. Con él, a él no le respetaron ningún tipo de dignidad, de entender que era un ser humano. Sí, pero lo grabaron prácticamente desnudo, por lo tanto tú entiendes. Y el hecho de esa burla y de grabarlo mientras lo golpeaban, porque sale mientras lo golpean. Y como que reírse. Y reírse y verlo en esa... O sea, yo entiendo que yo no soy la mejor persona, pero yo no soy capaz de aprovecharme de un momento de tanta vulnerabilidad. Yo siento que eso es como hacerle daño a un niño. Claro, no, y aparte de todo, mira, yo que soy creyente, ¿verdad? Y lo que dice la Biblia, no creo que Dios en ningún momento va a apoyar tortura, porque eso fue una tortura, ¿tú entiendes? O violencia, ¿sí? ¿Tú entiendes? Porque al final es verdad que nuestras acciones las definimos nosotros mismos, pero de aquí a allá tú tengas que torturar por esas dichas acciones a una persona, yo no creo que Dios, o sea, te de acuerdo en eso. De verdad que... Mira, te lo digo porque como es un país conservador y que tal vez sea una de las razones. A nosotros nos encanta justificar lo mal hecho. Sí. Nosotros, la razón por la que nosotros no tenemos sistemas de justicia que funcionen, nosotros no tenemos instituciones que nos respeten, es porque nosotros como seres humanos no respetamos, porque nosotros tenemos problemas de que justificamos, como te digo, lo mal hecho, de que sucede algo y lo que vamos es a buscarle la explicación de por qué sucedió. Y cuando yo veo a la gente buscando tanta explicación, me parece que están justificando lo que se hizo. Claro. Cuando al final tú tienes algo tan simple como que había un ser humano en una situación de vulnerabilidad y hubo otro que se aprovechó para otros, porque fue en grupo, que se aprovecharon para hacer con esa persona lo que quisieron. Y ni siquiera le dieron el derecho de defenderse porque lo esposaron. Lo esposaron de para atrás. Tú sabes que me causa a mí mucha suspicacia porque, o sea, no entiendo la necesidad de esposarlo y no entiendo la lógica de que básicamente le causaron ese trauma craneal con unos Nike, con unos tenis Nike. ¿Tú entiendes? Como que... Pero entonces yo te pregunto, y pregunto de forma quizás abierta, por si alguien tiene la respuesta. Tú tienes dos personas en la celda. Hay uno que está agrediendo al otro. ¿Quién tú entiendes que debe estar esposado? Claro. O sea, ¿quién es violento en ese caso? Ahora, a él lo vieron fuerte, grande, y la forma de hacer con él lo que quisieran era tenerlo esposado. No, claro, yo me imagino. También no me explico lo de las quemaduras, tú sabes, porque si están presos, ¿con qué fue quemado? O sea, que yo sepa, no, entonces, si tú no tienes nada encima, no hay forma como de tú quemar, no sé, ¿tú entiendes? A otra persona. ¿Y cómo? O sea, esos golpes que en principio dijeron que él se lo hizo contra la pared él mismo, luego resulta que se lo hizo alguien más con un tenis. Con un tenis. O sea, hay muchas preguntas. Yo de verdad que todavía tengo un gajo de esperanza, porque como el caso se ha ventilado y ha llegado al ojo público y se ha prestado, que de verdad les agradezco a los medios, a ustedes que han prestado su voz para que este caso se dé a conocer, que son quienes nos han ayudado desde el momento en que el domingo, cuando yo sabía que él se iba a morir, comencé a pedir a todo el que yo conocía que me facilitara contactos en la prensa para tú poder para que no quedara así. Claro, tú sabes que me sorprendió mucho y yo dije, wow, o sea, de verdad, esto que te voy a decir, y es que cuando se filtró ya por fin lo que él decía durante el audio de Ágora, era como si él estuviese contando el futuro, porque él estaba diciendo que él iba a ser parte de una película y que las personas más poderosas iban a hablar de él, y realmente así ha sido de cierta forma. Mira, yo no soy el más creyente. Yo soy una persona que yo como te digo, a mí me gustan mucho los hechos y ese tipo de cosas, y yo entiendo que hay cosas que nosotros no podemos explicar. Yo no soy el más creyente, pero tampoco soy el más incrédulo, y no sé si fue coincidencia o si en efecto 15 días después, como él dijo, se iba a estar hablando de esto, como iba a quedar todo registrado, como no sé,
No sé, de o verdad. sea, no sé si es casualidad el hecho de que él... Eso de verdad te lo digo, que yo escuché, eso me engranó a mí. Eso me engranó. Yo no he podido, hay cosas que yo no he podido todavía entender, que hay cosas que uno no va a entender. Es lamentable. Lo otro también que te iba a preguntar era, que también me causó suspicacia, es por qué, si ellos saben, ¿verdad? Ya saben que se le ocultaron y todo eso, ¿por qué hacerle firmar un documento a ustedes? Como de que se lo entregaban así, porque al final, como quiera que sea, independientemente de documento, o sea, documento o no documento, o sea, pasó el tema de la tortura, o sea, entonces si hubiesen, por ejemplo, ustedes firmado un documento porque tal vez no tenían conocimiento, tú sabes que hay gente que no sabe leer mucho, cualquier cosa, entonces, ¿qué hubiese pasado? Si hubiese quedado así, porque eso también es como que algo que no... La idea era eso, o sea, porque nosotros íbamos a aceptar mediante un documento que él tenía daños que se lo hizo él mismo. O sea, en el documento quizás no iba a quedar explícito que nos lo estaban entregando, nos estaban entregando ese documento sin verlo a él. Claro. Y te voy a decir algo, a lo mejor ellos estaban esperando que eso quedara como otros casos de maltrato, en el que quizás ellos no esperaban que él se iba a morir, o quizás ellos entendían que él se iba a morir, pero no iba a haber y tanto no ruido. iba a dar tiempo de que la familia hiciera nada. Además, te estoy diciendo que ellos a quien recibieron fue a su madre, a su hermana, que son personas que quizás si se hubiesen visto solas en este proceso, no hubiesen podido hacer como que nada. Porque te voy a decir algo, en el momento de dolor que estaba pasando esa hermana, cuando le dijeron el domingo en la mañana que su hermano no aguantaba a las 12 del mediodía, ella no tuvo cabeza para solicitar a la prensa, para gestionar ese tipo de cosas. Este caso está saliendo a la luz porque sus amigos, al margen del dolor, porque ha sido difícil, nosotros tampoco es como que yo esté aquí y el tema me sea ajeno, porque eso tiene un impacto en mi vida y en el de todos mis amigos, pero uno las cosas o las hace o no las hace, y por miedo, por pensar en cómo a ti te va a afectar tal cosa, o sea, yo entiendo que no está bien, que nosotros pensemos siempre en nosotros, en lo que nos conviene, y David merece que nosotros hablemos por él, porque yo estoy seguro que si el caso fuera al revés, él también estaría luchando, eso también. Y no como yo estoy ahora, porque David era una persona que odiaba las injusticias y que quizás no tendría la paciencia que yo tengo ahora para contarte eso con la cabeza un poquito más fría. Qué pena, ¿verdad? Que pasó todo esto. Ya por último quisiera preguntarte, ¿qué tú quisieras? O sea, ¿qué tanto tú que eres cercano a él como su familia quisieran que se lograra? O sea, con todo el ruido que se está haciendo, con la misma investigación del Ministerio Público, ¿qué tú quisieras? Mira, al final uno no va a tener un resultado ideal, porque ya lo más importante era que él no se puede recuperar, pero sí que se haga una investigación lo suficiente profunda y transparente como para nosotros saber que quienes paguen por eso sean las personas correctas y que de hecho paguen, porque, o sea, y ya no solo el caso de David, sino también muchos otros casos que han ido saliendo a la luz después de lo de David, que se nos han acercado, que nos han contado. En este mes se celebra el Día de las Madres. A mí me parte el alma la historia de una señora que la víspera del Día de las Madres del 2021 entregaron a su hijo en una funda negra. Entonces son cosas que están pasando en este país. O sea, ya nosotros, el caso de David, lo que yo tengo confianza en que el Ministerio Público va a hacer su trabajo, ya por un tema, entiendo, que también de vergüenza, del compromiso que han asumido con el pueblo, que hay personalidades que han prestado su nombre y que son el único referente que a uno le queda como de justicia, que a uno le queda la esperanza de que, por ejemplo, si Miriam Germán, Jenny Berenice se involucran, uno entiende que se va a hacer algo, porque es como la única esperanza que le queda a uno. Entonces, pero aparte de eso, también crearle conciencia a la gente de que no se pueden quedar callados,
y que la gente se pregunte, hoy fue David, Mañana puede ser. hoy yo lo puedo justificar porque lo veo desde detrás de una pantalla, o yo comienzo a buscar excusas, pero mañana puede ser mi hermano, mi padre, mi madre, que desaparezca y que nadie lo encuentre, porque hay un tema importante, y es que aquí está desapareciendo mucha gente, que nosotros no sabemos qué sucede con ella. Y mientras yo buscaba a David, cuando lo encontré me pregunté cuántas personas, así como David se estaba muriendo en esa camilla, cuántas personas se han muerto con registros no claros en los hospitales, y no se sabe qué pasó con ellos. O sea, ahora mismo yo no sé cuántas personas están buscando a sus familiares y fueron atracados, porque sucede, la policía aquí en este país atraca, y después de que atracan te tortura, y después la policía mata, y la policía desaparece. Lamentablemente eso sucede, y nosotros no sabemos a quiénes le está pasando, no sabemos a quiénes le va a pasar. Yo estoy hablando contigo y yo sé que la implicación que tiene que yo diga esto, o sea, es lamentable que uno tenga que vivir en un país como este. Y de cierta forma está con miedo de hablar y decirlo. Pero como te digo, uno las cosas o las hace o no las hace. Y si no las hace, uno sabe que está siendo cómplice y que se está prestando a que mañana te pase a ti. Si tú hoy te quedas callado por miedo, si tú hoy porque no te está afectando, porque yo vi el caso de Ocoa, yo lo vi antes que el de David, y a mí yo dije, wow, qué difícil, pero yo no cogí para Ocoa a reclamar. Se quedó ahí. ¿Te entiendes? A mí me impactó, pero detrás de una pantalla, hasta que la semana entonces... Le llegó todo entonces. O sea, a la gente que sepa, de verdad, que lo que hoy está viviendo la familia de David, mañana puede llegar a tu casa, y que ahora mismo esa familia está desamparada, porque David era el sustento de una madre que vende cafecitos y cosas frente a un hospital, y un padre que después de que lo crió, dependía de él, porque es una persona que incluso tiene un tema de trombosis, que se medica. O sea, los medicamentos de esa familia, la comida de esa familia, que David dejó la nevera llena, pero me imagino que ahora mismo, tú sabes, David solo dejó deudas, porque para hacerle la casa a su madre, lo que incurrió fue en deudas. David esas historias que hay de donde David sacaba dinero, son historias. David tenía 5 años trabajando, porque aprendió inglés solo en su casa, porque se dedicó a trabajar en un call center, incluso a tener 2 turnos, a explotarse, a no tener dinero para ropa. Tú puedes buscar, o sea, yo te puedo buscar la foto de él con las mismas ropas, de que David cobraba, y luego entonces te decía, yo me puedo beber 2 mojitos, porque sabía que el resto de su dinero era... Así David le hizo en la casa a su madre. Todo lo demás son historias, todo lo que sea que él tenía videos de qué sé yo quién, que él se dedicaba a tal cosa, son historias que nosotros, el mismo pueblo, comenzamos a especular, a justificar a los criminales, y al final nos sucede a nosotros. Nada, gracias Lelian por dar tu testimonio. Este fue un próximo segmento de Mi Realidad. Si te gusta nuestro contenido, dale a me gusta y compartir. Nos vemos en un próximo episodio.